Saludos cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa Enlace Comunitario. Nos place nuevamente, como todos los martes a mediodía, estar con ustedes, llevando estas buenas noticias, hablando de la actualidad del país y del mundo, y por supuesto, llegando a través de los 40 medios aliados de la Corporación Educativa Corape Digital TV. Lo hacemos a través del mundo en esta señal digital. Un saludo a todos los hermanos y hermanas ecuatorianos que nos ven, nos miran, nos escuchan a través de sus medios de comunicación, y al mundo latino, a todos sus amigos en el mundo que tienen la gentileza de sintonizarnos. Muy gentiles, y siempre pues es una motivación esto, encontrarnos todos los martes con ustedes. El día de hoy, la tarde de hoy que empieza, pues vamos a hablar de un tema que lo hemos planteado hace algunas semanas atrás. Este es el segundo programa en el cual vamos a tratar el tema de la eutanasia, a propósito que en el país, en el mes de febrero se aprobó, ya se dio vía libre a la aplicación de la eutanasia activa, un mecanismo que en el Ecuador, como el resto del mundo, empieza a mirar esta como una posibilidad de ayuda a los enfermos de enfermedades terminales, digámoslo así. Y este es un tema que nos convoca a reflexiones en todo sentido, porque por supuesto conocemos que hay muchísimas otras posibilidades. De hecho, acá en el Ecuador, recuerden ustedes amigos, tuvimos la posibilidad de entrevistarle a la doctora Anabela Cifuentes, especialista en cuidados paliativos, esta especialista médica del Hospital Carlos Andrade Marín, que tuvo la posibilidad de explicarnos acá en qué consiste, cuál es su criterio, cómo aplicar esta famosa eutanasia y qué hacer incluso antes de tratar este tema. Esta tarde vamos a continuar hablando de la eutanasia, vamos a continuar conversando con actores importantes y en este caso del mundo, porque tenemos ahora mismo la presencia del doctor José Carlos Bermejo Higueras, un ciudadano del mundo allá en España que está conectado este momento para tener esta entrevista. Quiero agradecer la presencia particular de don Carlos, de don José Carlos Bermejo, pues nos regala su tiempo, su sapiencia y seguro va a ser una luz en tratar este tema. Buenas tardes, José Carlos, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Saludo muy entrañable a ti, Santiago, al país, al Ecuador, porque he ido unas cuantas veces a Quito y tengo siempre buenos recuerdos, también para colaborar en acciones formativas vinculadas con el mundo de los cuidados paliativos. FECUPAL particularmente me viene a la memoria, la Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos. Saludos entrañables. Muchísimas gracias, José Carlos. Conocemos la enorme trayectoria y la oportunidad que hemos tenido acá en el Ecuador de tener la posibilidad de escuchar tus importantes conferencias y tus conocimientos. Y precisamente este personaje que va a estar con nosotros ahora, él es un experto en humanización de la salud, en duelo y en bioética, es director máster en counseling, posgrado en duelo, en humanización, en gestión y en pastoral de la salud. Él es profesor de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Católica de Portugal y Camilianum de Roma. Es autor de más de 50 libros e innumerables artículos en español, portugués e italiano. Él es el actual director del Centro de Humanización de la Salud de los Hermanos Camilos en Madrid, España. Y por supuesto, entonces, con toda esa trayectoria, va a ser interesantísimo, importante el entender a través de sus experiencias esta versión de lo que sucede en el mundo respecto a la aplicación de la eutanasia, y precisamente vamos a hablar, de tratar muy particularmente el tema del testamento vital, de la voluntad vital anticipada, que es el tema que nos convoca porque hemos considerado que más allá de hablar de este tema que está ya legislado, llamémoslo así, pues nos toca a nosotros como medios de comunicación, como gestores de medios de comunicación, dar información suficiente, ampliada sobre este tema en particular que es tan importante. Y entonces, estimado Juan Carlos, doctor Bermejo, quisiera empezar esta charla mencionando esto precisamente, porque
A nivel del mundo y nosotros como ecuatorianos nos hemos acogido a esta versión de la eutanasia. Quisiera en principio que nos dé su criterio, su conocimiento, su experiencia respecto a la aplicación de esta normativa, de esta eutanasia activa, cuánto mismo es que aporta al dolor humano, a la humanización de la salud, que usted bien es uno de los expertos del tema. Por favor, sus primeros comentarios. Sí, gracias. Efectivamente, en estos últimos, yo diría, en 20 años, un poco más, en el mundo están aumentando las leyes que despenalizan o legalizan la ayuda médica al morir en contexto eutanásico. Son diferentes en los distintos países. Arrancaron los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo. Más reciente es la ley de Colombia, bueno, de Canadá, en algunos estados de Estados Unidos. La nuestra es de hace 2 años, en España, también en Portugal, y ahora se suman ustedes. Algunos creen que se trata de una conquista para subrayar la disponibilidad de la vida a nivel individual, y argumentan que el ser humano es dueño radicalmente de la vida y la puede gestionar de manera definitiva hasta el punto de convertir en derecho la asistencia para quitársela cuando cumplen una serie de condiciones, ¿no? Este es un modo de mirar, sobre todo propio de la cultura de los tiempos que corren, un modo de mirar la vida como patrimonio casi exclusivamente individual, menos pensada como un bien relacional, o como pueden pensar también las personas que se adhieren a algún tipo de fe, como un regalo de Dios que no está totalmente disponible. Son diferentes miradas. En todo caso, las leyes existentes son distintas. Hay algunas que son más de despenalización. Eh, Suelen ser, tienen sabor más prudente. Consideran que la eutanasia es un delito. Sin embargo, cuando se practica en ciertas circunstancias, las que prevé la ley, no hay que castigarlo. Las leyes más recientes, como la española de hace 2 años, del 2021, no es despenalización, sino legalización. Es decir, se entiende que el ciudadano, cuando está en contexto eutanásico y se cumple los requisitos que la ley define, tiene derecho a que se le procure esta nueva prestación del sistema sanitario. Bueno, en realidad no es una ley para las enfermedades terminales o para los enfermos que se encuentran en situación de terminalidad. Hay que tener en cuenta que normalmente estas leyes requieren, al menos la española, la vuestra, no, la de ustedes no la conozco porque es tan reciente, ¿verdad? Pero normalmente prevén que el paciente lo pida por escrito a un médico de referencia, lo vuelva a pedir 15 días después. Suelen establecer procesos de esta naturaleza, ¿no? Lo evalúen en una comisión creada en diferentes países con diferente rango para dar el ok si cumple las condiciones de la ley o para denegarla, y entre que un paciente lo pide hasta que se pueda practicar pueden transcurrir en la ley española entre 30 y 40 días. Por lo tanto, no es para las personas que se encuentran en situación de últimos días o de terminalidad, sino más bien para las personas que sufren de una manera intolerable como consecuencia de una enfermedad degenerativa, progresiva, que no responde a tratamiento, a los que ya se han ofrecido otro tipo de servicios, como los cuidados paliativos, si no sería un poco absurdo legislar si no se han ofrecido las medidas que pueden aliviar el sufrimiento, ¿no? Y que la persona experimenta como insoportable esa forma de vida. Cuando se cumplen estas condiciones es cuando en el contexto eutanásico estas leyes dan el ok en sus principios, pero después, mientras va pasando el tiempo, se suele producir lo que se llama la pendiente resbaladiza, una categoría reflexiva y de hecho que permite darnos cuenta que estas leyes hacen un marco y según va pasando el tiempo después se convierten también en un agujero por el que entran otras personas que no responden a las condiciones iniciales previstas por las leyes, ¿no? Y donde se pensaba, por ejemplo, que era para situaciones de adultos exclusivamente, competentes, capaces de expresar su voluntad y en situación de irreversibilidad y sufrimiento intolerable,
según va pasando el tiempo, suelen hacerse más laxas y permitir que otras personas, incluso niños, puedan acceder, o incluso por sufrimientos psicológicos o trastornos mentales, puedan acceder a este servicio. Este es uno de los grandes riesgos que tienen estas leyes. Sí. Entonces, allí más bien, como usted bien expresa, se abre un agujero negro que puede dar pie al mal uso de esta categoría en términos de lo que puede hacer una eutanasia activa. Sí, efectivamente, en el Ecuador se ha despenalizado esta versión del médico tratante de ayudar a morir a un individuo, ligados con el padecimiento de intensos sufrimientos provenientes de una lesión corporal grave, irreversible o una enfermedad grave, incurable, dice el texto de la Corte Constitucional. Y sí, ciertamente acá en el Ecuador está por legislarse, si bien ya se ha abierto, de acuerdo a al dictamen de la Corte Constitucional, la posibilidad de que se atienda el pedido de una ciudadana, la señora Roldán, para que pudiera acceder a esta categoría de eutanasia activa, pues los legisladores en el país tienen que hacer lo propio, trabajar en un marco regulatorio que permita una debida aplicación de la norma. Pero usted bien expresa, José Carlos, de este riesgo en el mundo. Y seguramente entonces, con el comentario que usted nos hace, significa que efectivamente hay muestras de ello. Es decir, si hay una legislación que es muy laxa, muy abierta, pues genera esto seguramente en el mundo, estas circunstancias y este mal uso de la eutanasia activa. ¿Esto es así? Sí, en realidad también hay que matizar, Santiago, que la eutanasia propiamente dicha es siempre activa. Las terminologías de activa, pasiva, directa, indirecta, y luego voluntaria, involuntaria, ortotanasia, cacotanasia, distanasia, estas palabras que se manejaban hace 20 años quizás. Actualmente el mundo, yo diría el mundo, ha llegado a un consenso terminológico, a un acuerdo terminológico para referir que cuando hablamos de eutanasia se refiere siempre a algo que el médico hace porque se lo ha pedido reiteradamente el paciente y siempre lo hace con la intención de provocar la muerte. Se supone que por razones compasivas y porque en el marco de la ley y porque el otro lo ha pedido. Diríamos, no se utiliza ya la palabra eutanasia para referir otras circunstancias que tienen que ver más con la limitación del esfuerzo terapéutico, con otras buenas praxis como es la sedación paliativa o sedación o también la sedación en situación de terminalidad, ¿no? Que son buenas praxis y conquistas humanizadoras de los cuidados al final de la vida. En torno a esto, yo creo que las culturas hoy necesitan sobre todo una alfabetización ética y un consenso sobre los términos. No conozco los que maneja la ley de ustedes en Ecuador, pero doy por supuesto, porque hay mucho consenso universal, que se manejan los mismos conceptos, porque también instancias de rango universal, como pueda ser, por ejemplo, la Iglesia Católica, pues adopta el mismo lenguaje para referirse a esta situación. El Ujú. gran agujero es el que se pueda generar por impacto en la cultura, no solo en la praxis sanitaria. Cuando leyes de este tipo empiezan, inciden mucho en las personas, en los ciudadanos, en que piensen que la muerte también queda accesible, un servicio a la carta, a demanda, eh, como si, y se confunde con frecuencia con las buenas prácticas de paliación o de sedación. Por eso lo que más necesitamos es aclaración terminológica. Por ejemplo, hoy día creo que hay mucho consenso en que no queremos sufrir y el sufrimiento que sea evitable, particularmente porque no coloricemos con la tecnología, no invadamos el proceso del morir eh, haciendo todo lo que se puede, también cuando no se debe, ¿no? Eh, donde más nos podemos separar en nuestra consideración es justamente en la valoración sobre la eutanasia activa, es decir, sobre la propia eutanasia, es decir, como el derecho de que el otro me quite la vida, ¿no? Eh, Es, us- Siga, por favor.
es un tema muy complejo el definir si éticamente, filosóficamente, legalmente, la vida es un patrimonio exclusivamente individual o es también un bien social que gestionar. Y también porque en particular en países como Holanda, que tienen más trayectoria, se verifica que hay elementos que llevan a desear la muerte que no coinciden con lo que marcan las leyes, sino el deseo de muerte es también un deseo, un sentimiento, una expresión de un agotamiento, de un cansancio, y no raramente es expresión de una denuncia de la soledad no deseada y de las condiciones sociales en las que algunas personas viven. Entonces hay un colectivo de personas que dicen querer morir, pero quieren, antes que nada, decir que no quieren vivir así, solos, sin control de síntomas, sin apoyo suficiente sanitario, social, de compañía, de soporte emocional. Entonces no es lo mismo el deseo de morir, el deseo de adelantar la muerte, el cansancio vital, que el derecho a que me quiten la vida en, defendido por estas leyes que son realmente una gran preocupación para la civilización, ¿no? Y hablemos entonces de este otro segundo aspecto que tiene que ver con la eutanasia. Usted es el autor de un artículo denominado Cuidados paliativos y humanización. La miré en la publicación de la revista Medicina Paliativa de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y allí usted expresa lo siguiente cuando se refiere a los cuidados paliativos. Dice, son sin lugar a dudas una respuesta imprescindible antes de pensar en cualquier forma de despenalización o legislación de la eutanasia, como algunos proponen. De hecho, dice usted, la OMC, la Organización Mundial de la Salud, aconsejaba en su programa de desarrollo de los cuidados paliativos, pidiendo a los gobiernos que no piensen en legislar a favor del suicidio médicamente asistido y de la eutanasia mientras no estén satisfechas las necesidades de sus cuidados con servicios de cuidados paliativos y decía usted, estamos muy lejos de aquello. Y entonces, precisamente, allí la pregunta, pues, entender, compartir con el público esta versión de los cuidados paliativos que son tan importantes, necesarios, que incluso acá debería, y entiendo, se está empezando a mirar también como un marco regulatorio de lo que significa la eutanasia. Debe de existir legislación sobre cuidados paliativos. Por favor, José Carlos, ¿en qué consisten los cuidados paliativos? ¿Deberían entonces ser aplicados previamente a cualquier posibilidad de eutanasia? Escuchamos. No, no hacerlo, creo que decía en aquel artículo, sería como empezar la casa por el tejado, ¿verdad? Es decir, cuando una persona sufre, y más aún cuando siente amenazada su vida sin sentido, la respuesta más humanizadora que existe es buscar cómo aliviar, cómo paliar, cómo ahorrar a la persona los síntomas que le hacen sufrir sin quitar la vida, porque quitar la vida es quitar el sustento de todo, de valores y de contravalores. Mientras que aliviar, paliar, tender un manto que protege, que reconoce la dignidad de la persona, son un enfoque que compromete socialmente a cuidar. Queremos sentirnos corresponsables unos de otros, también y particularmente cuando el otro sufre y no logra un sentido, y dar una respuesta como enfoque sanitario y cultural, que es reconocer la fragilidad del otro para hacerle más llevadera y con sentido la vida. Eso es lo que arranca, lo que sustenta los cuidados paliativos. Reconocer que uno tiene derecho a quitarse del medio, a quitar la vida, sin haberle proporcionado todo lo que esté a nuestro alcance para aliviarle lo que le hace sufrir, parece que es un poco absurdo, ¿no? Sería, si lo reconoce el Consejo de Europa, que aconsejaba este artículo que hemos citado. Por eso, no son muchos los países que han legislado sobre los cuidados paliativos, pero parece que es un requisito indispensable. La ley española lo contempla. Solo se acepta la solicitud de una persona para reconocerle el derecho de la eutanasia si antes era ofrecido todos los recursos existentes y al alcance de la sociedad para aliviar sus sufrimientos. Esto es, parece también como una lógica muy aplastante, ¿no? Te alivio el sufrimiento porque tú no quieres vivir así.
pero no es lo mismo que te quite la vida, que es un objetivo totalmente diferente, ¿no? Esto puede tener como contraparte las aprobaciones de las leyes dentro de su complejidad. Yo me espero que tengan un efecto positivo además del negativo. Quiero mirar así, en el sentido de que nos hagan tomar más conciencia de la importancia de la paliación. Y a quienes estamos más bien en contra de este tipo de leyes, eh, nos estimule justamente para hacer todo lo que se pueda en promoción de la paliatividad, de los cuidados paliativos, no solo al final de la vida, sino también en situaciones de cronicidad avanzada, y la atención paliativa debe ser simultánea a la intervención pretendidamente curativa. Es decir, no es solo cuando ya no se puede curar, entonces buscamos paliar, sino que buscamos paliar también desde el momento del diagnóstico de las enfermedades, porque tampoco queremos que los síntomas hagan sufrir. Una vez interpretados, para hacer diagnósticos hay que buscar el modo de aliviarlos y acompañar en el sentido multidisciplinar, que es una de las características tan propias de los cuidados paliativos, ¿no? Desde lo clínico, desde lo médico, desde lo biológico, desde lo social, desde lo psicológico, desde lo espiritual. Parecería una conquista necesaria y urgente lo que usted plantea, que estos cuidados paliativos no necesariamente sean parte de un camino final de la vida de un individuo, como usted lo expresa. Acá en el Ecuador, efectivamente, nos ponen en una disyuntiva porque aquí hay la Asociación de Servidores, de Especialistas en Cuidados Paliativos, y ellos le exigen, piden a la legislación ecuatoriana que haya una legislación sobre cuidados paliativos en conjunto con la legislación de la eutanasia, y usted bien lo explica, así debería ser. Pero la alternativa hasta que eso suceda es de que en el Ecuador creo que no hay más de 2 hospitales o centros especializados en cuidados paliativos, y entonces los seres humanos, los ciudadanos ecuatorianos se ven abocados a esta decisión de si no hay quien me cuide el final de la vida, pues siempre será una alternativa la eutanasia. Esto es crítico, es criticable llegar a esta disyuntiva en términos de que la salud pública no deba ser atendida en la misma proporcionalidad, lo que significa cuidados paliativos e instancia final, la eutanasia. Esto se debería entender así. Si en realidad, aunque tuviéramos satisfechas el, el 100% de necesidades de cuidados paliativos, en términos de equipos multidisciplinares a domicilio, dentro de los hospitales accesibles a todos los ciudadanos, en instituciones de servicios sociales de atención a la dependencia, etcétera, aunque tuviéramos satisfechas todas las necesidades de cuidados paliativos, aún así hay que reconocer que habría algunas personas que levantarían la mano y dijeran: en todo caso, yo no encuentro sentido a mi vida y pido que esto sea un derecho. Es decir, la universalización de los cuidados paliativos, que está muy lejos, muy lejos, muy lejos, no resolvería el problema desde el punto de vista filosófico, de si la vida es un bien individual y accesible y susceptible de ser gestionado radicalmente por el individuo. Pero ciertamente es radicalmente absurdo que, si no estamos cuidando, eh, ofrezcamos a las personas, porque esto es lo que llega a suceder, que cuando se hacen las leyes en los países donde llevan más años, llega a haber personas que ya no solo reconocen el derecho sancionado por la ley, sino llegan a sugerir este camino como oferta dentro de la cartera de servicios, ¿no? Como más, digamos, hasta a persuadir a que algunas personas puedan retirarse de la vida por no encontrarles sentido. Eh, Creo que la situación es suficientemente delicada como para dar mucho debate a todo tipo de leyes antes de hacerlas, pero una vez que se han hecho, es una necesidad imperiosa el reflexionar, como estamos haciendo también ahora, ¿no? Y hacerse una opinión, no solo dejársela llevar por algunos casos tan llamativos y tan mediáticos. En todos los países han influido algunos casos. Y claro, si ponemos en primer plano en la televisión o en cualquier medio, ¿no?, a una persona
que se expresa con mucha dificultad, que está en una situación muy avanzada de la enfermedad y nos expresa su deseo de morir, a muchas conciencias terminan uniéndose al deseo de que le concedan la posibilidad de terminar su vida y esto sea un derecho y se la quiten. Pero también hay que decir que en estos casos mediáticos tan impactantes no deja de haber una posibilidad de manipular la conciencia de la sociedad, ¿no? Eh, no se puede generalizar lo que podría ser visto de una manera tan excepcional, tan excepcional hasta el punto de que pudiera justificarse la transgresión de una ley, no puede convertirse en motivo para legislar y que por ahí después puedan entrar tantas personas que confundan lo que significa la eutanasia con el deseo de morir o con la dificultad para sentirse bien atendidos con sus síntomas paliados y su sufrimiento aliviado. ¿A quién le corresponde entonces, ampliar, eh, trabajar en la cultura de las personas, informar adecuadamente, educar a la población respecto al respeto a la vida, respecto a esta necesidad de siempre buscar, esta salida más natural al cierre del ciclo vital? Bueno, yo considero que la cultura paliativa, de la que luego se derivarían más servicios de cuidados paliativos especializados para las situaciones de final de vida, la cultura paliativa es una corresponsabilidad de todas las instancias sociales. Yo creo que la escuela debe hablar del morir, de la complejidad del final de la vida, de la cronicidad, eh, de lo difícil que es tomar decisiones. La escuela debe ayudar a las personas a que hablen de la planificación de su vida, también contemplando su limitación. La escuela, pero también la familia. Eh, yo suelo decir de manera muy plástica que si a mi hermana le preguntaran qué quieren que se haga por mí cuando esté grave, yo creo que mi hermana, con buena intención, diría, doctor, haga todo lo que pueda, y esto sería una expresión equivocada de su afecto hacia mí. Hoy existe también un libro que se titula Doctor, no haga todo lo que pueda. Y la cultura tiene que llegar, estoy intentando poner el ejemplo de que la cultura tiene que llegar a la familia, en la escuela, en la televisión, en los medios, en, en las instancias de creencias donde expresamos sobre todo un deseo de vida virtuosa, solidaria, compasiva. Las instituciones que promueven la muerte digna, y sobre todo con este título, hay que debatir abiertamente que no solo se muere dignamente cuando se decide cuándo. Hay modos de morir dignamente, de vivir dignamente el morir, sin decidir cuándo, sino acompañando y dejándose acompañar en la gestión y el alivio responsable de toda forma de sufrimiento, físico, existencial, espiritual, social. Entonces creo que hay una corresponsabilidad. Mire, Santiago, las facultades de medicina, donde yo también he colaborado en varios países y he enseñado durante años, actualmente no lo hago en la carrera de medicina y en otras facultades de enfermería, es muy raro encontrarse con una capacitación sobre cuidados paliativos. Con lo cual, el mundo académico, de los médicos, las enfermeras, son más formados al ideal de curar a toda costa que al desafío de cuidar, prevenir, rehabilitar y también paliar para acompañar no solo en los procesos de recuperación de la enfermedad, cuando esta es posible, de la salud, ¿no? Sino también acompañar en el morir, lo cual forma parte de los objetivos de la medicina. Sí. Forma parte de los objetivos de la medicina acompañar y aliviar el sufrimiento. Esto estoy citando, por lo tanto, la responsabilidad del mundo académico, la de la familia, la de los medios sociales, la del mundo de la escuela, las iglesias o los grupos y el mundo asociativo. Creo que también el cine ejerce un influjo muy grande. Algunas películas se han hecho famosas porque han presentado situaciones excepcionales, límite, ¿no? Y generan una especie de activación de las neuronas espejo, digamos, identificación
fácil con el personaje que muestra su sufrimiento y su situación avanzada, y según cómo nos muestren eso o nos muestren la vida con sentido y resultante de un buen cuidado, pues arrastran a los espectadores de una manera o de otra, ¿no? El arte, por lo tanto, también tiene un desafío de contribuir a construir una cultura paliativa. Enorme compromiso de toda la sociedad en conjunto de trabajar estos temas, porque claro, efectivamente acá en el Ecuador, a propósito de esta legislación que nos viene, también se han levantado voces en la sociedad respecto a dar todos los instrumentos y facilidades para cuidar la vida. Allí precisamente hay la solicitud a la Asamblea Nacional para que legisle el tema de la eutanasia, para que facilite recursos al sector educativo, académico, a la universidad. Como usted bien señala, acá también en el Ecuador mencionaba en una de las publicaciones en prensa local respecto a que las universidades ecuatorianas públicas, ninguna de ellas tiene dentro de su pensum cuidados paliativos, lo que usted menciona, de tal forma que el modelo médico tiene deficiencias a estas alturas del siglo XXI. Hay que actualizarse y actualizarse en todo, no solo necesariamente en la eutanasia. Y este es el tema, pues, más complicado de reflexionar. Hay mucho que hacer. Y bueno, lo que hemos comentado hasta ahora nos permite adentrarnos en nuestra necesidad de proporcionar a la ciudadanía que nos está escuchando. Estamos con el doctor José Carlos Bermejo. Él es un especialista en la humanización de la salud en Madrid, España, director del Centro de Salud San Camilo. Y con él estamos hablando de estos temas de eutanasia, de cuidados paliativos, y vamos a querer entrar a este tema que nos entendemos que es parte también fundamental de lo que estamos reflexionando ahora, y me refiero al testamento vital, a la voluntad vital anticipada. Este es un instrumento eh, jurídico, es un instrumento legal, pero por sobre todo se entiende que también es un proceso terapéutico para las personas que están en ese trance de vivir un deterioro de su salud. ¿Qué son esta versión del testamento vital de las voluntades vitales anticipadas? Empecemos pues comentando esto, José Carlos, por favor. ¿De qué se trata? Sí, las voluntades anticipadas, testamento vital o instrucciones previas adquieren diferentes nombres a lo largo de los años. Son la expresión, normalmente por escrito, normalmente de manera registrada, de tal manera que se haga accesible al médico interesado por esto, la expresión de los propios criterios en términos de valor, en términos de limitación del esfuerzo terapéutico, en términos de preferencias en caso de que una persona pierda la capacidad de interactuar abiertamente, conscientemente con el médico. Yo ya las he hecho, no parece que esté en una situación muy avanzada de mi enfermedad, a no ser que yo lo desconozca, pero desde hace años yo ya he registrado en el registro de voluntades anticipadas de testamento vital o directrices previas, he registrado mis criterios por si llega el momento en que pierdo la cabeza para hablar abiertamente con el médico. Ciertamente, mientras yo no pierda la autonomía, la capacidad de interactuar en la alianza terapéutica con el médico, las voluntades anticipadas son inútiles, porque ya estoy yo para hablar con el médico y decirle acepto, le doy el consentimiento después de que me informa, se lo deniego. No, la limitación del esfuerzo o denegación del consentimiento son cosas que están al alcance del paciente siempre y son reconocidas en el mundo mundial. Cuando perdemos la cabeza, y es muy probable que la mayor parte de nosotros muramos después de haber perdido la capacidad intelectual de manera responsable con nuestro médico, en ese caso al médico le vendría muy bien conocer nuestros criterios y haber dejado por escrito quién queremos que sea la persona que represente la capacidad de interpretar nuestros valores para que el médico se relacione con él. Por ejemplo, mi hijo si lo tuviera, ¿no? Mi pareja si la tuviera, mi amigo, y entonces expresar los criterios, los valores, los límites en particular al encarnizamiento, ¿no?
y nombrar a una persona fiduciaria para que ella sea el interlocutor de mi médico si yo he perdido la conciencia, esto es hacer el testamento vital. Los países que lo tienen incorporado como el nuestro, si yo entro en mi historia clínica, que lo puedo hacer desde el computador, ¿no? Entro en mi historia clínica porque la historia clínica es propiedad del propio paciente, ¿no? Yo tengo acceso a mi historia clínica donde escriben los médicos que me atienden. Hay una pestaña donde aparece el testamento vital que yo en su día registré. Lo puedo cambiar siempre que yo quiera, naturalmente, porque a lo mejor hace 10 años tenía unos criterios y hoy que me veo ya más entrado en años puedo tener otros criterios. Bueno, pues si así fuera, testamento vital es siempre una realidad que se puede modificar, también porque pueden fallecer mis personas representantes o fiduciarias antes que yo. Entonces, efectivamente, es un modo de humanizar y de conseguir que la persona se sienta responsable, eh, haga la paz con la muerte, hable de ella, reflexione sobre ella, exprese preferencias sobre también el propio cuerpo final después de la muerte, si quiero que sea eh, donado o no. Hay algunos países que entienden que el cuerpo es un bien social y que si no se dice lo contrario se puede utilizar, pero aún así esto se contempla, se suele contemplar en los formularios de testamento vital, directrices previas o instrucciones anticipadas. Hoy se está hablando más, no falta quien lo critica hoy, no falta quien lo critica, después de haber tenido un tiempo de ensalzar sus bondades. Hoy se está hablando más de la oportunidad de planificar anticipadamente los cuidados Ya. y que esto debería ser el resultante de una buena relación médico-paciente antes de que estemos muy mal. Es decir, mi médico de referencia, mi médico de cabecera, mi oncólogo, si llevo años conviviendo con una enfermedad oncológica y me he recuperado, deberían conocer mis criterios para cuando, si llega, yo pierda la capacidad de tomar decisiones en alianza con el médico. Bueno, esta planificación anticipada de cuidados debería ser también una responsabilidad que el individuo sienta para con su familia. Que no suceda que mi madre se muere sin que me haya dicho a mí y a nuestros hermanos cómo ve ella el final y cómo quiere que tomemos decisiones, si hay que hacer todo lo que esté al alcance, aunque nos hipotequemos con todos los recursos económicos, ¿no? O si hay que poner sanamente límites porque para ella es importante la calidad de vida, no solo la cantidad de vida, o porque siente que la vida ya la ha vivido a sus 80 y tantos años, ¿no? Estoy haciendo hipótesis, ¿no? Bueno, pues esta expresión de nuestros valores, de nuestras voluntades, cuando se llega a expresar de manera escrita, ¿no? Y registrar y de manera accesible para que los médicos que lo necesiten puedan consultarlo, pues es un buen modo de humanizar y ayudar a tomar decisiones y hacer la paz con la condición de finitud que nos define. Ujú. Le escuché un término que me llama la atención y quisiera, por favor, una amplitud a esta versión de la encarnización terapéutica. ¿Esto qué significado tiene para el individuo que, no estando en capacidad de decidir, no teniendo este testamento vital, esta voluntad anticipada vital, se expone a ese encarnizamiento terapéutico? Bueno, el concepto de limitación del esfuerzo terapéutico, que habría que decir también que debe ser diagnóstico, limitación del esfuerzo diagnóstico y limitación del esfuerzo pretendidamente terapéutico, es un concepto que surge cuando se desarrollan las unidades de cuidados intensivos y cuando logramos que muchas funciones del cuerpo humano sean sustituidas por máquinas y se pueda prolongar mucho la vida mediante la tecnología. Cuando esto sucede, llega a mediados del siglo XX, llega un momento en que también el ser humano se pregunta, pero ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Cuándo puedo retirar un respirador? ¿Cuándo puedo decidir no intervenir en una fractura de cadera, en unos episodios de atragantamiento reiterado de una persona con Alzheimer en situación avanzada? ¿Cuándo puedo decidir limitar los esfuerzos para prolongar la vida? Y limitar y retirar
entran dentro de este concepto cuando las medidas se convierten en desproporcionadas o fútiles, inútiles. Es decir, cuando ya no se espera de ellas la suficiente respuesta que mejore la calidad de vida integral del propio paciente. Ciertamente, si hiciéramos todo lo que está a nuestro alcance, estaríamos practicando el encarnizamiento, el ensañamiento, ¿no? Y nos empeñaríamos hasta en contar las mitocondrias hasta con los dedos de los pies, cuando ya no tiene sentido contarlas porque estamos asistiendo al final de la vida de una persona. Por eso es una buena praxis esta limitación que es por dejar de hacer o no iniciar, ¿no?, las prácticas que se valoran desde la evidencia científica como fútiles, inútiles, desproporcionadas. En otro tiempo se habló de prácticas extraordinarias, ¿no? Ya. Pero hoy se tiende a abandonar esta terminología porque extraordinario, lo que era extraordinario hace 10 años, es ordinario para algunos contextos en la actualidad. Por lo tanto, se habla más de desproporción y de futilidad, ¿no? La limitación es una buena praxis, es una buena praxis. Debe estar indicada con criterios particularmente médicos, ¿no? Y otra cosa es la negación al consentimiento. Es decir, si una persona no da el consentimiento, pues no hay ni limitación ni nada. Simplemente hay que proceder a lo que la persona decide porque retira el consentimiento y sin su consentimiento nada se puede hacer en praxis sanitaria, ¿no? Son conceptos diferentes, como vemos. Y 2 temas finales, estimado José Carlos, respecto a la conversación que hemos tenido ahora con usted, y agradecerle infinitamente su presencia. Nos da mayor información y una luz en el camino respecto a cómo debemos proceder en la sociedad respecto a esta buen uso, limitado uso de la eutanasia. Estos 2 temas finales, bueno, un poco el resumen termina siendo que hay que planificar la vida, eh y en su contexto también la muerte. Esto es una responsabilidad de cada uno de los seres humanos, para enfrentarnos a lo que a todos nos lleva tarde o temprano. Y entonces allí, esta versión respecto a vivir bien, para poder morir bien. El apego natural, entre comillas, de los seres humanos a la vida. Esto a veces parece ser que nos nubla la razón respecto a esta planificación de esta etapa final. ¿Usted qué considera respecto a este tema? Vivimos en una cultura que tiende mucho a negar la muerte, ¿verdad? A idealizar la vida joven, la vida sana, como si fuera el valor único, último o absoluto. La vida no es un valor absoluto, es siempre relacional y se encarna en un momento biográfico del ser humano. Por eso, tomar conciencia de nuestra limitación, planificar nuestros cuidados, hablar de la muerte. Hace falta en la sociedad una pedagogía de la muerte para hablar de ella, también con los niños, ¿no? También con ocasión de la muerte súbita, también con ocasión del suicidio, que es un tema tan tabú, ¿no? Son oportunidades, también con ocasión de la muerte de un ser querido, se convierte en una oportunidad fantástica para que socialmente eh, levantemos acta de que el 100% de los seres humanos nos morimos, nos moriremos, el 100%. No hace falta publicar en las revistas científicas esta prevalencia absoluta. Nos morimos todos. Más vale eh, promover una responsabilidad ante el morir y ante el morir del prójimo, particularmente de nuestros seres queridos, para que no nos expropie la muerte, ni la tecnología, ni el mero deseo de, de liberarnos del sufrimiento. Ser protagonistas del morir también en términos de planificación y en términos de relación, particularmente con las personas que a lo largo de la vida nos van conociendo porque nos asisten en nuestros procesos de enfermar o nos quieren en nuestros vínculos familiares y de amistad. Muy gentil, Juan Carlos. Ha sido José Carlos Bermejo Higueras, el director general del Centro de Humanización de la Salud de Madrid, España. Ha estado con nosotros la tarde de hoy hablando de este tema de eutanasia, de cuidados paliativos, del testamento vital, de las famosas instrucciones previas que todos deberíamos tener listos allí
definidos, conversados. Hemos hablado de la realidad de estos esfuerzos terapéuticos, pero de la realidad en función de vivir plenamente, sobre todo, y de entender que el fin, la muerte, siempre está presente, tratarlo con debida forma y anticiparnos siempre a los hechos si es posible. Un agradecimiento infinito, José Carlos, su presencia, a sus palabras finales a este gran público, a esta comunidad ecuatoriana que nos ha escuchado y nos ha visto hoy en esto nuestro programa. Les he hablado con mucho cariño desde el centro San Camilo, donde fallecen más de 500 personas al año después de un proceso de cuidados paliativos y, a mi juicio, de manera muy digna. Muchas gracias. Muy gentiles. Amigos, amigas, este ha sido el programa del día de hoy de Enlace Comunitario. Esperamos pues sus comentarios a nuestro WhatsApp. Por favor, no dejen de escribirnos. Recuerden ustedes que Corape Digital TV sube este programa también a sus archivos digitales, así es que si usted quiere compartir este programa con sus amigos, hágalo entrando a la página web de Corape Digital TV, o si no, nos manda el mensaje al WhatsApp, al número telefónico que aparece a pie de esta entrevista, y encantados, pues, les vamos a referir el programa para que usted comparta con su familia. Muy gentiles, un abrazo a la distancia, nos veremos pronto, entonces, el siguiente martes.